Administración de memoria. Método SJF. Sistemas operativos. Unidad 3. Maestra Adriana Monroy Carrera. Integrantes del equipo: Olivera Bautista Fátima Yaredi, Saldaña Álvarez María Guadalupe, Ochoa Vallejo Ixel y su servidora Kisar García Mariela. Administración de memoria. La memoria es parte fundamental de un sistema de computación moderno. El sistema de cómputo está integrado a diferentes memorias que utilizamos para guardar información de diferente manera. Un proceso que quiere ejecutarse debe estar cargado en la memoria RAM. Para obtener una mejor utilización del espacio en memoria se utiliza la carga dinámica. Asignación de la memoria con particiones fijas utilizando primer ajuste. El ejercicio que nos tocó dice así: asignación de la memoria RAM. Sean los procesos P1 hasta P12, utiliza PEPs para introducirlos en memoria y SJF para ejecutarlos en la CPU, teniendo una memoria de 1500K con particiones fijas, utilizando primer ajuste. Necesitas usar la lista de listos y la lista de salida de los procesos. En la tabla tenemos el sistema operativo con su tamaño, con su respectivo tamaño, y a los 12 procesos con su respectivo tamaño y ráfaga. El tamaño es para asignarlos en la memoria RAM, y la ráfaga es para meterlos a tiempos de ejecución. Y del lado derecho tenemos una representación visual de la memoria y las particiones. Aquí tenemos la tabla de descripción de particiones. Aquí podemos ver que la partición 0 ya está asignada al sistema operativo. Tenemos nuevamente nuestra tabla de procesos, nuestra lista de listos y nuestra representación de la memoria, donde, como mencioné anteriormente, el sistema operativo ya está asignado. Tenemos nuevamente nuestra tabla de procesos, nuestra tabla de listos y nuestra representación gráfica de la memoria RAM, donde nuevamente el sistema operativo ya está asignado a la partición 0. Iniciando con la realización de nuestro ejercicio, necesitamos nuestra tabla de procesos, nuestra representación visual de la memoria con la partición del sistema operativo ya asignada, nuestras listas de listos y nuestra lista de salidas. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es asignar los procesos a las particiones. En este caso solo tenemos 4 particiones libres. El primer proceso en llegar es el proceso 1, que se asigna en la primera partición. En segundo lugar, el proceso 2, el proceso 3 y el proceso 4. Y como podemos observar, ya tenemos todas nuestras particiones llenas. Ahora tenemos que acomodar la lista de listos. Y como las ráfagas también van en orden, entonces el primero es el proceso 1, seguido del proceso 2, proceso 3 y el proceso 4. Entonces, el primero en entrar a tiempo de ejecución es el proceso 1. El proceso 1 pasa a la lista de salidas y nos libera nuestro espacio en memoria. Ahora tenemos un espacio de 200K. Tocaría meter el proceso 5, pero este proceso no cabe. Su tamaño es de 370K y nuestra partición liberada es de 200. Entonces, ni el 5 ni el 6 caben. Entonces, entra el proceso 7 a nuestra partición, que es el siguiente que cabe. El proceso 7 no modifica nuestra lista porque es ráfaga de 2. Entonces simplemente lo anexamos abajo de nuestra lista que ya tenemos. Entonces ahora toca el tiempo de ejecución del proceso 2. El proceso 2 pasa a la lista de salidas y nos libera nuestra partición en la memoria. Ahora sí, podemos meter al proceso 5 en esta partición porque cabe perfectamente. Entonces, al igual que pasó con el proceso 7, el proceso 5 no nos modifica nuestra lista, entonces simplemente lo anexamos abajo. El siguiente en entrar a tiempo de ejecución es el proceso 3. El proceso 3 pasa a la lista de salidas y nos libera la partición en memoria. El siguiente en entrar es el proceso 6, que su tamaño es de 280K, cabe perfectamente en la partición liberada de 350K, entonces entra. Pero el proceso 6 tiene una ráfaga de 3, que es menor que la del proceso 5, que significa que sí nos modifica nuestra lista de listos. Entonces reordenamos la lista de listos, quedando en primera instancia el proceso 4, seguido del proceso 7, proceso 6 y proceso 5. Muy bien, entonces ahora el proceso en entrega de ejecución es el proceso 4, que pasa a la lista de salidas
y nos libera una partición en la memoria. Ahora enseguida entra el proceso 8 en la partición liberada. El proceso 8 tiene una ráfaga de 1, por lo tanto nos vuelve a modificar la lista de listos. En este caso colocándose en el primer lugar con su ráfaga de 1, enseguida el proceso 7 con su ráfaga de 2, el proceso 6 con su ráfaga de 3 y el proceso 5 con su ráfaga de 4. Ahora el que entra a tiempo de ejecución es el proceso 8. Entonces el proceso 8 pasa a la lista de salidas y nos libera una partición. Enseguida entra el proceso 9, que podemos ver cabe perfectamente en la partición liberada. Entonces entra. El proceso 9 también tiene una ráfaga de 1, por lo tanto nos vuelve a modificar la lista de listos, colocándose él en primera instancia con su ráfaga de 1, seguido del proceso 7 con su ráfaga de 2, el proceso 6 con su ráfaga de 3 y el proceso 5 con su ráfaga de 4. Entonces, el proceso 9 pasa a la lista de salidas y nos libera nuestro espacio en la memoria. Muy bien. Ahora entra a la memoria el proceso 10. Entonces, el proceso 10 tiene una ráfaga de 3, que es menor que la del proceso 5, entonces vuelve a modificar la lista de listos. El primero es el proceso 7 con ráfaga de 2. Enseguida el proceso 6 con ráfaga de 3. El proceso 10 con ráfaga de 3 y el proceso 5 con ráfaga de 4. Entonces, ahora el proceso 7 pasa a tiempo de ejecución, se va a la lista de salidas y nos libera una partición. El siguiente en entrar es el proceso 11. El proceso 11 tiene una ráfaga de 2, que es menor a la que tienen unos procesos que ya tenemos, entonces nos toca reacomodar la lista de listos. Quedando en primera instancia el proceso 11 con su ráfaga de 2, el proceso 6 con su ráfaga de 3, el proceso 10 también con su ráfaga de 3 y el proceso 5 con su ráfaga de 4. Entonces ahora se ejecuta el proceso 11, pasa a la lista de salidas y nos libera una partición en la RAM. Ahora tocaría introducir el proceso 12, pero como podemos ver su tamaño es de 110K y la partición liberada tiene un tamaño de 200K, entonces no podemos meterlo todavía a la RAM. Entonces seguimos en nuestra lista de listos. Ahora se ejecuta el proceso 6. El proceso 6 pasa a la lista de salidas, nos libera la partición, una partición de 350K. Ahora sí nos cabe el proceso 12. Entonces entra el proceso 12 a la partición. El proceso 12 tiene una ráfaga de 3, por lo cual también nos modifica la lista de listos. Quedando en primera instancia el proceso 10 con ráfaga de 3, el proceso 12 con ráfaga de 3, pero siguiendo PEPs, por eso sigue en primera instancia el proceso 10. Y por último el proceso 5 con su ráfaga de 4. Ahora, como ya no tenemos más procesos, el siguiente en ejecutarse es el proceso 10, que pasa a la lista de salidas y nos libera la partición en la RAM. Posteriormente el proceso 12, que pasa a la lista de salidas y libera su espacio en la RAM. Y por último el proceso 5, que pasa a la lista de salidas y libera su espacio en la RAM. Como podemos ver, este algoritmo de administración de memoria también tiene problemas con los procesos más largos, porque también se quedan al final. El proceso 5 fue de los primeros, se podría decir, en entrar y fue el último en ejecutarse, simplemente porque su tiempo de ráfaga era mayor. Pero así sucede. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.